Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro stream de Mural de Memorias, lugar, espacio en el cual hablamos de temas de la memoria, hablamos de temas de Colombia, hablamos de temas de una iniciativa que tengo yo en Instagram específicamente en un perfil que se llama Mural de Memorias Science. O sea, lo pueden encontrar así como lo estoy diciendo, Mural de Memorias Science. eh, lo pueden encontrar, ya permítame un segundo, ahí está en pantalla. Mural de Memoria Science, somos 5 seguidores. Por lo general, esos 5 seguidores son mi familia y yo, sí, pero bueno. Es una iniciativa que tengo en el Museo de la Memoria de Bogotá, Colombia, desde el año 2024. Vengo tomándome para el 2024 una foto, para el 2025 2 fotos, para el 2026 3 fotos. Aquí con este letrero que dice la memoria es sagrada, ¿sí? Y bueno, es la obra de construcción del Museo de la Memoria. Como yo, cada vez que tengo noticias, o sea, cada vez que llegan a mí noticias de lo que está pasando con el Museo Nacional de la Memoria, pues vengo aquí y hago uno de estos streams que estoy haciendo en este momento. Resulta que ayer o antier, revisando mis redes sociales, pues me llegó, o sea, en redes sociales apareció este mensaje. Museo de Memoria, desde el Centro Memoria Histórica, anunciamos la continuidad de las obras del Museo de Memoria de Colombia. Tras superar obstáculos administrativos y asegurar una inversión de 37.749 millones de pesos, el proyecto entra en su fase 2, reafirmando así el compromiso del Estado con la reparación simbólica y el conocimiento de la verdad. Se anuncia formalmente en este tuit del 5 de marzo del 2026 que se reanuda la obra. Ya lo he escuchado cientos de veces, incluso en este museo, en este mural de memorias aparece un comunicado de prensa que dice: el Museo de la Memoria Colombia reactiva su construcción, un hito para las víctimas y el país. El Centro Nacional de Memoria Histórica anuncia la firma de los contratos, permite reactivar la construcción del museo, y esto fue en septiembre del año pasado. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 6 meses para un nuevo comunicado diciendo que se reanuda la obra. Para este marzo, o sea, las fotografías que me tomo en el Museo de la Memoria es hasta que reanuden la obra, terminen la construcción total del museo, ¿sí? Y pueda adquirir la primera entrada al museo y conocer todas las exposiciones de ese museo. En ese momento terminará este tema del Museo de la Memoria. O sea, terminará una fase del Museo de la del mural de memorias. Tema de, sí, obviamente aquí se puede ver más o menos, obviamente pues la cámara que tengo, bueno, es buena, pero se puede ver que el letrero está bien, el letrero está bien, el letrero está bien, está bien. Y ya, por ejemplo, en enero de este año, para enero,
Para el 14 de enero no tenía ningún defecto el letrero. Para el 26 de enero ya tiene aquí un roto. El mural, la memoria sagrada. No sé si las personas que están a cargo del Museo de la Memoria, cuando abran el primer piso de la memoria, el primer piso del Museo de la Memoria, conserven este letrero de la memoria sagrada. Si no llegan si no llegan, porque es que vamos a ver los videos. Vamos a ver el video de El Espectador, un periódico colombiano que hace 2 días, específicamente el 5 de marzo del 2026, publica este video de 3 minutos. Vamos a escuchar qué es lo que dice el video. Estamos dentro del Museo de la Memoria, el proyecto concebido como uno de los espacios para narrar el conflicto armado colombiano y que después de 3 años, este jueves 5 de marzo, reinicia su construcción. Las obras del Museo Nacional. ¿Jueves qué? El proyecto concebido como uno de los espacios para narrar el conflicto armado colombiano y que después de 3 años, este jueves 5 de marzo, reinicia. Eso quiere decir que el jueves tenía que haber obreros trabajando en el Museo de la Memoria. El jueves. El viernes, el sábado, creo que los obreros no trabajan los días festivos, los días sábados y mañana menos, que es el tema el tema de, ay, ahora se me olvidó, el tema de domingo, elecciones y no, o sea, no. Pero el día de mañana, como mi puesto de votación queda cerca al lugar, queda en Colseguros, ¿sí? Ese día específicamente, o sea, mañana voy a ir a votar y de una vez paso y me tomo la primera fotografía de marzo. Obviamente, yo vengo también haciendo una cosa desde febrero, sí, o sea, llevo menos de un mes desde febrero. Y el tema es tomar fotografías en diferentes ángulos de el museo. Estoy tomando una fotografía empecé con esto fue el 26 de febrero. El 26 de febrero tomé una fotografía y ya. Sí, o sea, voy a tomar una fotografía al mes desde diferentes ángulos. Desde este ángulo y desde este ángulo del Museo de la Memoria, que aparece ahí en pantalla, ¿no? O sea, tengo que decirlo claramente. El edificio es completamente inmundo, sí, o sea, el edificio es horrible, sí. O sea, yo no sé cómo Colombia permitió que en el concurso donde diferentes grupos de arquitectos estaban detrás de los diseños sí, yo no sé si el pueblo colombiano pudo votar con respecto al museo, pero si votaron por ese adefesio de edificio, sí, pues déjame decirte, Colombia, que la verdad, o sea, horripilante, un edificio para la memoria, ¿no? Obviamente uno quisiera, o sea, yo quisiera como ser humano tener un edificio completamente digno y hermoso que hable de la memoria del país. Se merece o sea, se merece el esmero arquitectónico, ¿sí? Se merece, o sea, se merece, o sea, el genio de la arquitectura colombiana, ¿sí? O sea, que sea un arquitecto colombiano completamente brutal y que hubiera sacado un edificio bellísimo, que uno diga, juepucha, yo tengo que ir allá. O sea,
parada obligatoria para turistas entrar al Museo de la Memoria, pero con ese adefesio de edificio, sí, o sea, que es, o sea, es cuadriculado, es, no sé, sí, o sea, esas puntas y toda esa vaina, me parece horripilante el edificio, sí, pero bueno, ya no nos fijemos en el edificio, sí, o sea, lastimosamente no nos fijemos en el edificio. Logremos por lo menos que se termine de construir. Pero, bueno, estábamos viendo el video, y bueno, vamos a verlo completo. El edificio es horripilante, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo completo. Inicia su construcción. Las obras del Museo Nacional de la Memoria volverán a ponerse en marcha después de 3 años de parálisis marcados por problemas contractuales, disputas judiciales y falta de recursos. El proyecto, concebido como uno de los principales espacios para narrar el conflicto armado en Colombia, entrará en una nueva fase que busca, al menos, abrir parcialmente el edificio al público, finalizando el primer trimestre del 2027. O sea, primer trimestre del 2027. Ya nos dijeron, o sea, en un video anterior, la directora del Centro Nacional de Memoria Histórica dijo que en el gobierno de Gustavo Petro se entregaba el primer piso del edificio, ¿sí? Aquí no es, o sea, esto que estoy haciendo no es criticando específicamente a la figura de María Gaitán Valencia, que es la directora del Centro Nacional de Memoria Histórica. Aquí esto es una crítica para los mismos colombianos que han postergado la construcción de este museo durante 3 años, ¿sí? Que prácticamente es un elefante blanco, ¿no? Aquí es una crítica con respecto a todos los colombianos que no son capaces de construir un edificio que albergue, que contenga la memoria de lo que finalmente nos pasó como sociedad colombiana. Esa es la crítica, ¿no? Claro, la directora hace lo que puede con el papel que juega en su trabajo como directora del Centro Nacional de Memoria Histórica, ¿sí? Y ella obviamente hace, o sea, hace lo que puede hacer con el tema del presupuesto, pero aquí hay un problema de platas que se han robado, hay un problema de gestión, de burocracia, ¿sí? Que no es específicamente señalar y buscar usted es el culpable, sino hacer caer en cuenta que todos los colombianos somos partícipes de que este elefante blanco, como es el edificio del Museo de la Memoria, no se construya, ¿sí? O sea, esto no se construye, o sea, esto no se construye simplemente para que sea un espacio donde las víctimas puedan ir a contar su historia. Este es un espacio de los colombianos, ¿no? O sea, siento yo que este es un espacio de los colombianos, donde la población, donde el colombiano de a pie, que no tiene nada que ver con el conflicto, se encuentre con los colombianos que han vivido el conflicto, ¿sí? Y que por lo menos se empiece a hacer un tejido social que nos contenga a nosotros como colombianos. Pero si todos los colombianos, o sea, todos los colombianos, sí, o sea, eh, prácticamente, finalmente no hacemos ese ejercicio de apropiarnos de nuestra propia historia, de apropiarnos de lo que nos pasó a nosotros como colombianos. Es difícil, ¿no? Pero ya, por ejemplo, o sea, incluso hay un video del presidente Iván Duque que dice que en el gobierno de él se va a terminar la construcción del Museo de la Memoria, ¿sí? Y ya pasó el gobierno de él.
Ya pasó el gobierno de Gustavo Petro, porque ya se acabó el gobierno de Gustavo Petro. Ya dicen que el primer piso se abrirá en el segundo trimestre, en el primer trimestre del 2027. Y habría que ver si van a pasar otros 4 años, otro presidente hablando sobre la importancia de las víctimas y hablando sobre el Museo de la Memoria y la importancia del Museo de la Memoria y pasen 4 años más. Y el tema aquí es que como colombiano estoy haciendo mi parte, ¿sí? O sea, este ejercicio que estoy haciendo es una reflexión profunda sobre el paso del tiempo. 2024, todos los meses, una vez al mes, fui a ver el edificio, a ver qué pasaba con ese edificio. 2025, 2026. Y voy a seguir con la tarea 2027, 2028, 2029, porque supuestamente se termina se va a terminar de entregar el edificio, toda la obra en 2029. Sí, o sea, pero bueno, y toda la obra en 2029. En esta segunda fase de contratación y reactivación de la obra del Museo de Memoria del Centro Nacional de Memoria Histórica se va a habilitar en este primer nivel donde nos encontramos en este momento todo lo que tiene que ver con el Café para la Paz, el muro para las personas víctimas de desaparición forzada, las constelaciones de la memoria, todo lo que tiene que ver con la operación y funcional del museo, el punto de información, la biblioteca del Centro Nacional de Memoria Histórica. Y además, en el segundo nivel, la primera sala del deber de memoria del Estado que se llama Conflicto. ¿Qué es lo que va a pasar allí? Vamos a poder contar toda la línea de tiempo, desde los finales de los años 30, de qué pasó con la reforma y contrarreforma agraria, qué ha pasado con el surgimiento de los distintos grupos armados organizados, dónde entró el narcotráfico, qué ha pasado con el asesinato de líderes y lideresas en el país. Iremos contando narrativamente hasta el 2016 todo lo que ha venido surgiendo en este conflicto. Y no solamente nos tenemos que sentir orgullosos del país de la belleza, pero la belleza también somos todas los grupos étnicos que nos componen, porque si no entendemos que somos un país diverso también étnicamente, no vamos a poder construir el país que necesitamos con la diversidad y la fuerza que nos compone. La obra del Museo de Memoria fue adjudicada en 2020 a la firma española OHLA por unos 64.000 millones de pesos, pero acumuló 64.000 millones de pesos fue, o sea, 64.000 millones de pesos, pero acumuló retrasos, sí, o sea, retrasos. y el contrato venció en octubre de 2022 con poco más de la mitad del proyecto ejecutado. Tras declarar el incumplimiento, la empresa demandó por cerca de 23.000 millones de pesos y la NIM contrademandó por unos 55.000 millones. ¿Qué fue lo primero que se hizo con la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco? Era hacer el cierre legal y financiero para entender cuánto, a partir del incumplimiento declarado por la NIM a OHLA, a partir de ese momento, cuánto nos costaba reactivar nuevamente el proyecto. La cifra, alrededor casi de los 100.000 millones de pesos, y iniciamos con un nuevo proyecto de inversión, vigencias 25, 26 y 27. El año pasado nos fueron entregados los primeros 21.000 millones de pesos. Con esos recursos y con una plata que ya teníamos en el Ministerio de Hacienda, se pudo reactivar esta fase 2 del proyecto. Para la presente vigencia de los 29.000 millones de pesos, nos dieron ya 21.000 que están próximos a girarse. Es que al Centro Nacional de Memoria, lo que nos permitirá, junto con la NIM, estructurar la fase 3 del proyecto. Y así sucesivamente hasta que logremos efectivamente culminar el 100% de la obra. O sea, finalmente se espera se espera que ese dinero llegue, ¿sí? Pero finalmente, o sea, y es que hablan de las cifras como si fuera, no sé, 20.000 pesos, ¿no? O sea, 21.000 millones, ¿sí? Y entonces, claro, llega una constructora española que fue la primera encargada de construir el edificio, utiliza el material de construcción más barato que encuentra, sí, o sea, se le paga al arquitecto más mediocre que hay para que saque un edificio completamente horroroso, ¿sí?
Sí, o sea, y se embolata un pocotón de plata que uno dice, oiga, ¿qué está pasando aquí? Sí. Aquí este video, las 4 años de retraso, en el otro decían 3 años, ahora ya aquí hablan de 4 años de retraso. Se reinicia trabajos en Museo de Memoria. Esto es de El Tiempo, otro periódico colombiano, otro medio de comunicación colombiano. Y bueno, vamos a escuchar los 4 minutos 42 segundos de este video. ¿Qué pasó? Ah, se bloqueó. Se bloqueó esta vaina. Se bloqueó. Esperar. Se bloqueó. Oiga, qué calor tan absurdo está haciendo el día de hoy. Y cayeron unas gotas como, ahora se jodió este coso. Qué mamera, lo bien, qué mamera. Vamos a ver, vamos a escuchar este video del tiempo. No aparece información de cuándo fue publicado esta información, dónde está, dónde puedo ver yo esa información. Mm, Aquí en ¿Dónde puedo ver yo la información de el video? Compartir, no. Remix, tampoco. Esto debería tener un cosito Niños, tienen que ir a la escuela, aprender sobre el mundo. Jackson, ¿podrían bajar un segundo, por favor? ¿Qué? ¿Cuántos años tienes, Jackson? Ahora se bloqueó mi computadora. Ahora está presentando problemas. Pero bueno, leamos esta información porque no pudimos ver videos al respecto. Aquí, X, decreto, bueno, esto no. Bueno, leamos la información del Centro Nacional de Memoria Histórica. Anuncia al país que se reanudaron las obras, ya es oficial, ¿no? Según esto, ya es oficial. Se reanudaron las obras. Eso quiere decir, o sea, la primera foto me la tomo mañana, que es día de festivo, es día de elecciones y demás. La otra foto, y me va a tomar una fotografía del 1 al 10, la primera fotografía, del 10 al 20, la segunda fotografía, y del 20 al 30, la tercera fotografía. Y voy a utilizar el número 8 como referencia, es decir, los días 8 de marzo. 8, bueno, en abril no, en abril se toma la fotografía el 9,
por el tema de que el 9 es el día de las víctimas y el día en que muere eh, el caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril del 48. Pero bueno, finalmente ese día sí voy a tomarme la fotografía el día 9. Y bueno, el 16 de marzo me tomo la segunda fotografía de marzo. Para esa fotografía, pues voy a ver si hay obreros, si no hay obreros, si hay avances, sí, o sea, todos estos meses he ido y me he desilusionado porque pues, o sea, esto no es nuevo, ¿no? Esto no es nuevo. En este momento, en este comunicado de prensa, anunciaban la reactivación de la obra. ¿Cuál reactivación de la obra si todos estos meses pasaron sin ningún movimiento aquí? Digamos que los movimientos que se hicieron fueron más administrativos, ¿no? Porque obviamente antes de contratar al obrero que va a trabajar en esta obra, pues hay un parramanada de gente que burocráticamente se está llevando todos los recursos y finalmente al que menos recursos le llega es al obrero que va a construir el Museo de la Memoria. Sí, o sea, porque claro, sagradito todas las personas que están detrás del Museo de la Memoria, y hablo de directivos, hablo de organizadores, hablo de abogados, de toda esa gente que está detrás de la construcción de este museo, sagradamente todos los meses cobran su sueldo, ¿no? Pero pues el edificio sigue abandonado, el edificio sigue en obra gris, es que el edificio es tan horrible, pero bueno, no importa, no importa, digamos, no importa. Eh, entonces, bueno, el Centro Nacional de Memoria Histórica anuncia al país que se reanudaron las obras del Museo de Memoria de Colombia, uno de los proyectos más significativos para honrar a las víctimas. Me gusta mucho escuchar ese tema de honrar a las víctimas y el discurso de que lo más importante del país son las víctimas y finalmente son o sea, en los discursos presidenciales están presentes todas las víctimas del conflicto armado, pero finalmente en los hechos no. Se sigue revictimizando a las personas, ¿no? Pero bueno, conocer la historia del conflicto armado interno que ha marcado a Colombia durante más de 75 años. La continuidad de esta obra constituye una noticia trascendental para el país. Significa que la memoria de las víctimas tendrá un espacio permanente en el corazón de la nación, un lugar abierto a la ciudadanía donde las generaciones presentes y futuras puedan escuchar sus voces, reconocer lo ocurrido y dignificar a quienes han resistido a la violencia. Todo suena muy bonito, pero pues habría que esperar hasta el 2029 para decir es una realidad, ¿no? Porque ya llevamos tiempo con este Museo de la Memoria, ya llevamos tiempo, ya llevamos más de 15 años tratando de darle vida a un Museo de la Memoria. Han pasado alcaldes, han pasado presidentes, han pasado Raimundo y todo el mundo, desde que se hizo la ley de víctimas y desde que se dijo que se iba a construir un lugar de la memoria. Pero bueno, la memoria de Colombia albergará todas las memorias. En sus 14.500 metros cuadrados de construcción se proyectan como un espacio de encuentro público donde el país podrá reconocer su historia y reafirmar que la verdad, la memoria y la dignidad de las víctimas tienen un lugar irrenunciable en la vida democrática de la nación. Todo suena muy bello en el papel, pero pues habría que ver
si llega a cumplirse o no ese ese tema tan importante que es la memoria, ¿no? Vamos a ver este video, como suena, ¿no? Vamos a verlo. Cinematográfico, ¿no? ¡Guau! Después de 15 años de anunciarse, el Museo de Memoria de Colombia sigue siendo una mole de concreto sin terminar aquí en Bogotá. Este edificio de más de 15.000 metros cuadrados se tenía pensado como un homenaje. Más de 15.000 metros cuadrados y son 14.500 según el Centro Nacional de Memoria Histórica. Bueno, como lo perciben diferentes medios, ¿no? A veces son más, a veces es menos, pero bueno. Para las víctimas del conflicto armado en Colombia. Sin embargo, hoy es considerado por muchos un elefante blanco y uno de los edificios más feos de la ciudad. Es que es inmundo. A mi espalda está ubicada la calle 26 y este sería el ingreso al museo que está a cargo del Centro Nacional de Memoria Histórica. Por ejemplo, aquí se tendría que haber ubicado un mural para homenajear a 135.000 desaparecidos en Colombia. Sin embargo, hasta el momento no se ha construido. Esta construcción de 6 pisos quedó en un 78% tras una suspensión realizada en 2022. Hasta el momento ha estado enredada por retrasos y líos judiciales. Hoy las escaleras ni siquiera tienen barandas. La construcción diseñada bajo la alcaldía del entonces Gustavo Petro, hoy presidente de la República, pues se tenía contemplada entregar en 2022, tras una inversión de 64.000 millones de pesos por la constructora española Ola, pues hoy todavía no se ha terminado y se está a la espera de que en 2027 eventualmente podría entrar en funcionamiento. El primer piso, ¿no? Ojo, porque es el primer piso. O sea, ahí hablan del funcionamiento, pero ya anunciaron que es el primer piso, ¿no? O sea, la obra total se entregará en el 2029, ¿sí? O sea, juepucha. Pero, No, no fue en este gobierno que no se entregó la obra. En octubre del 2022 debería haber sido entregada la obra. y bueno, aquí también hay que hablar de un tema de que nos sucedió una pandemia, ¿sí? Nos sucedió una pandemia y pues eso retrasó un poco las cosas, ¿no? Pero claro, debió entregarse en el 2022, pero aquí, perdone ahí María Valencia Gaitán o María Gaitán Valencia, el tema no es echarle la culpa al presidente que tuvo que entregar la obra, ¿no? Sí, o sea, porque es que esto es finalmente una responsabilidad incluso de todos los colombianos. O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué se ha retrasado esta obra desde que se estipuló en la ley que se tenía que construir esto? Por aquí pasó el gobierno de Santos, creo que el gobierno de Uribe, el gobierno de Santos, el gobierno de Duque y el gobierno de Petro, ¿sí? Habría que hacer presión social de aquí en adelante para que no pasen 4 años más, para que no sea, no, en el 2020, o sea, que el presidente que llegue al poder en agosto, ¿sí? Sea el presidente que finalmente se cranee un discurso importante y que entregue la totalidad de la obra ya construida, todo el edificio construido. Bueno, Pero hubo incumplimientos de OHLA, que fue la constructora encargada de terminarlos. Hay una cosa que es muy importante. Desde la ley 1448, que es la ley de víctimas del 2011, el Centro Nacional de Memoria Histórica le dieron la misionalidad de crear, diseñar y administrar el museo, no de construirlo.
¿Eso qué implicó? Sí, o sea, bueno, Que nos tocó tercerizar la construcción. Por eso nosotros hicimos un convenio y un acuerdo con la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco, la encargada de la obra. Eso es muy importante saberlo. El Centro Nacional de Memoria Histórica no construye este edificio, da la plata. Entonces, y aquí hay una cosa, ¿no? Entonces, o sea, me medio lavo las manos porque no, nosotros dimos la plata, pero la plata se perdió, ¿sí? Y aquí es el que nadie asume la responsabilidad finalmente de lo que pasa, ¿no? Entonces, porque no, el Centro Nacional de Memoria Histórica no construye sí, o sea, el Centro Nacional de Memoria Histórica está encargada de hacer el pésimo diseño del museo, porque es un pésimo diseño y es horripilante el edificio, ¿sí? Está encargada de la dirección del museo y de toda esa vaina, pero no de la construcción de la obra. Entonces yo como Centro Nacional de Memoria Histórica me empiezo a lavar las manos, porque no, el culpable es el otro que no construye el edificio. Y entonces el otro dice, no, es que no me llega la plata, ¿sí? Y entonces el otro dice, no, y nadie asume la responsabilidad finalmente de la construcción del edificio. El primer, o sea, o sea, los primeros responsables de todo esto son los gobiernos que han pasado y que no han gestionado. No es echarle la culpa tampoco a la directora actual del museo, pero pasaron diferentes directores del museo. Pasaron diferentes directores del Centro Nacional de Memoria Histórica. ¿Y qué pasó cuando aparece un director y no, aquí se va a construir el Museo de la Memoria para las víctimas y todo lo que es importante para nosotros es las víctimas y las víctimas y las víctimas y las víctimas? Pasó el gobierno, pasó, o sea, terminó su contrato, la directora del museo le dio la batuta al otro director. El otro director niega la existencia del conflicto armado. ¿Y para qué construir edificios si la verdad el conflicto armado nunca existió? ¿Sí? Y pasan los años y nadie asume la responsabilidad. ese primer año de encontrar toda la información y el segundo año de entender qué había pasado, nos permitió empezar a formular desde el tercer año, desde el 2025, volver a sacar a la luz la posibilidad de esta obra. Por eso yo les puedo decir y les aseguro que si la administración siguiente del Centro Nacional de Memoria Histórica sigue a cabalidad toda la prefactibilidad y la programación de obra, el país tendrá desde 2027 la posibilidad de iniciar estos recorridos por el conflicto, por el umbral del conflicto interno armado de más de 75 años. Uno de los pendientes de este museo es conectarlo con el Consejo de Bogotá y también están pendientes de construir 4.200 metros cuadrados para realizar este camino. Nosotros con la Contraloría hemos tenido permanentes conversaciones, han hecho auditorías donde nos han recomendado unos seguimientos que los hemos cumplido a cabalidad. Entonces nosotros, Centro Nacional de Memoria Histórica, con la Contraloría, estamos, digamos, a paz y salvo. Esta edificación, que se tenía contemplado como un homenaje para las víctimas del conflicto armado en Colombia, pues tenía que entregarse en 2022. Durante los 3 años y medio del presidente Gustavo Petro, se va a entregar en 2027, eventualmente solo el primer piso. Y si todo marcha bien, se entregaría la totalidad de esa obra en 2029. Sí, o sea, en 2029, ¿no? Pero bueno, esa es prácticamente la noticia que tenía pendiente de revisar, ¿no? De revisar. Según, o sea, tengo que ir al museo en estos días, ¿no? Obviamente voy a respetar los tiempos y es el hecho de que mañana voy y me tomo una fotografía y como lo estoy haciendo, que todavía no las publico,
todavía no las publico, las fotografías que le estoy tomando desde otro ángulo. En un momento determinado de la construcción de este museo, esto estaba lleno de material de construcción. Entonces, pues voy a ver, o sea, pasó el jueves se reanudó la obra. Supongo que este espacio, o sea, finalmente tampoco puedo meterme en la cabeza y revisar que haya obreros, ¿no? Pero de alguna manera, pues, o sea, yo voy allá, sí, tomo esta fotografía de este lado. Es que el edificio es tan horrible, o sea, tan horrible. Pero bueno, perdón. Le tomo esta fotografía. La idea es tomarle una fotografía al mes para ver la evolución de este edificio y si sigue siendo color cemento toda la vida, o si le van a poner pintura o no sé qué van a hacer prácticamente con este edificio. Según el render, porque Colombia es muy experta en subir renders de Photoshop o renders de algún tipo de, de proyecto, ¿sí? Así se verá el Museo de la Memoria y lo muestran todo bonito y toda esa vaina, ¿no? Pero cuando uno viene a ver la realidad, pues es un edificio en obra gris todavía, ¿no? Entonces, pues le tomaré esta fotografía de este ángulo, la de marzo, la de abril, la de mayo, a ver si hay evolución o no en la construcción de este Museo de la Memoria. O sea, finalmente, pues se llegó al día esperado, sí, o sea, yo esperaba en algún momento escuchar que se reanudó la obra, pero todavía como ser humano que no ha ido al Museo de la Memoria desde el día 28 de febrero del 2026. O sea, a hoy, a 6 días después de esta fotografía, no he ido al Museo de la Memoria. No puedo decir en realidad que se esté construyendo el Museo de la Memoria. Sí, o sea, tengo que ir allá, tomarme la fotografía, medio mirar por ahí si hay obreros o no hay obreros, si hay actividad humana en la construcción de este edificio o si no, ¿sí? Y pues bueno, seguiré 2026, o sea, 2027. En el 2027, pues visitaré el primer piso y miraré las cosas que supuestamente van a quedar en el primer piso. Aquí hay que hacer una cosa y es que parece ser que el tema de el contrato prácticamente de María Gaitán Valencia, la directora actual del Centro de Memoria Histórica, termina con el gobierno de Gustavo Petro, creo yo. Sí, o sea, por lo que dijo, si el próximo director, sí, o sea, ya se está pensando en que se va a cambiar de director, ¿no? Y pues habría que ver a qué ser humano le dan la responsabilidad del manejo de algo tan importante como es el Centro Nacional de Memoria Histórica. ¿Y por qué digo yo que es el Centro Nacional de Memoria Histórica es supremamente importante? Porque finalmente aquí, aquí, eh, y hay noticias, hay historia, hay trabajo, hay investigaciones que se han hecho sobre el conflicto, sobre lo que nos pasó como seres humanos colombianos desde el 2008, ¿sí? Hay cantidad de libros que obviamente yo tomé una decisión y es que voy a parar de la exploración de la historia de Colombia y parar de la exploración
del tema del conflicto armado porque pues hace poco sufrí una crisis psicótica. Yo soy una persona que tiene una enfermedad mental que se llama esquizofrenia paranoide y la verdad estaba leyendo los informes de la Comisión de la Verdad y fue un contenido muy pesado para mí, sí, o sea, me afectó como ser humano. Eso no quiere decir que haya desistido de la idea de leer los informes de la Comisión de la Verdad. Yo sé que son páginas y páginas de una realidad cruda y horripilante que nos sucedió como colombianos. Porque, o sea, los horrores que vivió Colombia en el siglo XX no se pueden repetir en el siglo XXI, ¿sí? Es por eso que incluso ya voy a ir cerrando este stream. Es por eso que el día de mañana debe votar usted, colombiano, que me está escuchando o que me va a escuchar. Espero que me escuche hoy porque ya es mañana. Mañana es el día en que votamos Senado y Cámara de Representantes. Y necesitamos gente idónea, ¿sí? Hombres y mujeres comprometidos con Colombia, no con un partido político, no con un líder político que polariza y que divide, ¿sí? Necesitamos a un Congreso que represente finalmente a esos colombianos que estamos tratando en lo posible de mejorar la cara de Colombia ante el mundo, ¿sí? O sea, y por ejemplo, no necesitamos representantes que nieguen que existió un conflicto armado o que se burlen una y otra vez de las víctimas, en este caso las madres de Soacha, las las víctimas de los falsos positivos. Necesitamos un Congreso que finalmente represente a los colombianos, no que lo represente a usted, que me represente a mí. Es por eso que le digo que vote por... No, mentiras. El voto es de cada quien, ¿no? Pero cuando esté en las urnas, usted no va a votar por su político favorito que le va a mejorar a usted la vida como ser humano individual. No, usted va a votar por una persona que lo represente y que lo represente a usted como persona y como colectivo, porque somos un colectivo, ¿sí? Somos un país entero. Y van a ser los siguientes 4 años, ¿sí? Siguientes 4 años. Obviamente todavía hay tiempo para ir a votar, todavía hay tiempo para elegir candidato presidencial. Es más, usted el día de mañana puede coger la consulta que mejor le parezca por la ideología política que tenga usted y puede elegir cuál consulta. También va a elegir la consulta, va a elegir los presidentes, o sea, se va a reducir el número de candidatos presidenciales. Lastimosamente, a mí las consultas ya no me interesan porque mi candidato ya está, o sea, ya va a primera vuelta, ¿no? O sea, y tengo que ser honestos con ustedes. Yo voy a votar por Iván Cepeda, ¿sí? O sea, como presidente, ¿sí? Y voy a votar por el pacto histórico en Senado y Cámara, ¿sí? Eso no quiere decir que usted al escuchar estas palabras diga, "Ah, este petrista y demás", no, ¿sí? No me encasille como tal en el petrismo, no me encasille como tal en izquierdas o derechas, no me encasille en una cosa, ¿sí? Yo soy un colombiano y como colombiano elijo a las personas que considero, al proyecto político que considero debe continuar su gestión, ¿sí? Me parece curioso, por ejemplo, me parece curioso que los grandes transformaciones del país, los grandes procesos de paz que se hicieron en el país, en este caso del siglo XXI,
se debieron en un momento en el cual los presidentes buscaron ser reelegidos. El proceso de paz con las autodefensas de Colombia fue en el gobierno de Álvaro Uribe, ¿sí? Los 8 años de Álvaro Uribe. El tema aquí es que el otro proceso de paz que se hizo fue en los gobiernos de Juan Manuel Santos, en los 8 años de Juan Manuel Santos. Claro, llegó Iván Duque, e Iván Duque tenía una política de hacer trizas el acuerdo de paz. Incluso una persona militante del Centro Democrático lo dijo, vamos a hacer trizas ese acuerdo de paz. El problema de que llegó un gobierno progresista, llegó un gobierno de izquierda, llegó un gobierno del Gustavo Petro, que le apostó a la paz total. No le fue muy bien en el tema de la paz total, abrió procesos, o sea, no le fue muy bien, pero necesitamos darle continuidad a ese proyecto político, necesitamos darle continuidad a eso, a la paz, ¿sí? Así que no nos sirve un candidato presidencial y un candidato al Senado y a la Cámara, no nos sirve una persona que incentive la guerra, que incentive las armas, que lo que le brinde a la gente sean militares en las regiones, ¿sí? Eso, o sea, el hecho de incluso aquí hablábamos de la Fundación Pares, que muestran que, o sea, la respuesta no es más militares en las regiones. Necesitamos llevar educación a las regiones. Necesitamos llevar instituciones a las regiones. Y cuando digo llevar, no quiere decir que la gente de las ciudades se vaya a esas regiones así. Eh, Necesitamos que de esas mismas comunidades que están ahí, que los dineros se destinen a la construcción de instituciones fuertes en esas regiones. Y no necesitamos a un candidato presidencial que divida. Por ejemplo, no estoy de acuerdo con Abelardo de la Espriella cuando dice que va a hacer todo lo posible, o sea, que con esa plaga no se da ni la mano, porque está considerando al contradictor político como alguien con el cual no puede darse la mano. Pero ese contradictor político es tan colombiano como el supuesto defensor de la patria. Entonces no necesitamos más discursos de personas que dividan a la gente, ¿sí? Porque finalmente, y me agrego a un niño con autismo que decía en Argentina que tenemos que dejar los odios a un lado y que tenemos que seguir la filosofía Ubuntu creo, una filosofía africana. Soy porque somos, ¿sí? O sea, yo finalmente no soy absolutamente nada si no tengo una comunidad incluso que me respalda, una comunidad, un país que me respalda. Pero, por ejemplo, no estoy de acuerdo con el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, porque ese firmes por la patria y que va a gobernar con la Biblia en la mano, ¿sí? Y que va a llevar la educación cristiana a los colegios, ¿sí? Pues a mí como colombiano no me sirve esa patria porque yo no creo en Jesucristo, yo no creo en la religión como tal, pero sí soy un colombiano, ¿sí? No me representa ese firmes por la patria. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa finalmente? Incluso soy una persona de izquierdas.
¿Y qué pasa? ¿Qué pasa en ese Firmes por la Patria? Que finalmente ese candidato presidencial dice que va a destripar a la izquierda. Entonces, si tenemos tal carga simbólica en el lenguaje, si tenemos o sea, si tenemos instaurado en el lenguaje que se va a destripar al contradictor político, sí. No me quiero imaginar qué es capaz de hacer una persona con el poder de una presidencia, sí. No me quiero imaginar qué pasará con los estudiantes cuando protesten. No me quiero imaginar qué pasará con la educación pública y la educación privada. No me quiero imaginar para quién sí es firmes con la patria y para quién es muerte, ¿sí? Ya no necesitamos más discursos de esos. Necesitamos alguien que construya país. Y construir país es cambiar el relato. Incluso él dice, no, que la cuarta acepción del lenguaje y destripar significa yo no sé qué, eliminar, quitar el relato. ¿Cómo fue? Destripar. Destripar la cuarta acepción es interrumpir el relato que está haciendo alguien en algún suceso, ¿sí? No, necesitamos destripar el discurso de Abelardo de la Espriella, que dice, encontrarán en mí un enemigo acérrimo, ¿sí? Pues necesitamos destripar ese discurso, ¿sí? O sea, interrumpir ese discurso, que con esa plaga no me doy ni la mano. Bueno, tenemos que quitar ese discurso y de la manera más atenta, decirle a esa persona que tiene que sentarse y tiene que dialogar con aquellas personas que piensan de manera completamente diferente a él, ¿sí? Porque ellos también son colombianos, ¿sí? O sea, cuando yo voy pasando por la calle y entonces, no sé, escucho por ahí a la persona que dice, ah, no, es que esos petristas, o ah, no, es que esos uribistas, ay, no, es que esos sí, sí. Yo tengo que hacer que esas personas se integren porque o sea, nosotros, nosotros no tenemos un proyecto de país. Nosotros seguimos líderes políticos que finalmente nos dividen como colombianos. Y yo dije que iba a terminar esto, pero me acabo de acordar de una cosa. Me acabo de acordar de una cosa. Resulta que incluso el presidente Petro a mí, como colombiano, me representa, ¿sí? ¿Y por qué digo que a mí como colombiano me representa? Por el hecho de que Gustavo Petro habla por el pueblo, ¿sí? O sea, y yo soy parte de un pueblo. Yo soy parte de un país. Yo soy parte de una nación que es Colombia, ¿no? Hace poco sucedió, y creo que esto me sirve también para el mural de memorias, y es que hace poco sucedió un problema con respecto a la realización de una película que está haciendo RTBC y que contrataron a un actor de Hollywood ganador de un Oscar para sacar la película del prócer José Prudencio Padilla. Jorge, me salió mi papá. No, es que yo me llamo Daniel Santiago Padilla Rodríguez. Entonces, pero no, o sea, no tengo ninguna relación con el prócer de la independencia, José Prudencio Padilla, ¿no? Compartimos ese apellido, pero finalmente no tenemos sangre. Sí, sí tenemos sangre, ¿no? Somos colombianos ambos. Pero bueno,
Voy a pausar aquí, voy a ir a la cocina a poner un cafecito, a calentar y toda esa vaina. Y mientras tanto, vayan viendo este video. ¿Qué es España para ti? Un país al otro lado del mar. La madre patria, hijo. Llevárselo. As long as the Spanish hold power, we Guajiros, we will be in danger until death. ¿A dónde queréis que te lleve? Al mar. My loyalty is not to the King of Spain, Mom. Almirante. My loyalty is to you, and to this land that gave me life. ¿Cuál es tu nombre? José Padilla López. ¡Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Sí! ¡Sí! None of us returns! Y bueno, esto se me va a extender, creo que una hora más. No, perdón por eso, pero también tiene que ver con el tema del mural de memorias. Para mí, mural de memorias y lo que representa el Museo de la Memoria sí está ligado con el hecho de el conflicto armado, ¿sí? Considero que es importante hacerle, o sea, hacerle como una especie de, o sea, no hacerle, o sea, considero que eso es muy importante la memoria de lo que nos pasó en el siglo XX, pero nosotros tenemos mal contada una historia de 12.000 o 14.000 años, una historia de 14.000 años, ¿sí? Nosotros somos colombianos, indígenas, afroamericanos, ¿sí? Nosotros somos mestizos, ¿sí? Nuestra historia no se limita a 200 años de historia, ¿sí? O sea, 200 años de historia, sino que nuestra historia escrita como americanos empieza hace 500 años. Incluso eh, a mí me gusta coleccionar, o sea, me volví por cuestiones del azar o por cuestiones de la vida, me volví coleccionista de monedas conmemorativas. Y la última moneda conmemorativa la última moneda conmemorativa que tengo es la de los 500 años de la fundación de la ciudad de Santa Marta. Y aquí, obviamente, el tema de ser colombiano no significa que sea colombiano simplemente por el hecho de ser República de Colombia, ¿sí? Sino porque soy colombiano también por el hecho de ser parte o haber nacido en una tierra que antes tenía el nombre de Virreinato de la Nueva Granada. Y soy colombiano también porque nací en la tierra que antes habitaba un pueblo originario de América que fue exterminado y un pueblo indígena eh, que sobrevivió al pasar de los años. Pero justamente hoy, hoy en una cosa que estoy haciendo todas las mañanas, eh, un tipo decía, o sea, decía de manera, es que nosotros somos muy indios, ¿sí? O sea, utilizando la palabra indio como un insulto.
¿Y por qué digo que el presidente Petro me representa? Sí, finalmente porque es que en la historia de Colombia, que yo sepa, la familia Petro, eh, no sé, o sea, no sé qué tan larga sea la historia de la familia Petro, pero en este sentido, sí, o sea, en este sentido, el tema de colombianos que somos, que surgimos, o sea, incluso el gobierno del Gustavo Petro me representa también por el hecho de que la vicepresidenta es una mujer negra, ¿sí? Y la carga y el significado que ha sido estos 4 años con respecto a la construcción de un relato totalmente distinto. Yo recuerdo haber escuchado en un discurso a Gustavo Petro diciendo, carajo, nosotros somos indígenas. Y no entiendo por qué el colombiano agacha la cabeza para reconocer su origen indígena, porque nos vendieron que lo español era mejor. Y esto es una marca esto no es una marca solamente como colombianos, esto es una marca como latinoamericanos. Por ejemplo, hace poco comenté un video de un argentino que decía que nosotros no somos latinos, que los ancestros de él venían de Italia y venían de, de, de Europa, ¿sí? Porque es que nos han vendido la idea de que lo bello, lo bonito, lo mejor está allá afuera, ¿sí? Y entonces todos los colombianos que medio tienen algo de dinero, carajo, está como oscuro. Todos los colombianos que medio tienen algo de dinero salen al exterior. Y no, es que es mejor allá afuera, ¿no? Y por ejemplo, hay personas como Donald Trump en los Estados Unidos, ¿no? Que trata de criminales a los latinoamericanos. Los trata de criminales, los trata de lo peor, ¿sí? Se burla de las mujeres latinas, de las mujeres de aquí, ¿sí? Que son gente fea, que son gente así. Y tenemos candidatos presidenciales que dicen, Donald Trump, haz lo tuyo, ¿sí? ¿Dónde está la dignidad? ¿Dónde está el valor como persona? Sí, o sea, juepucha, esta tierra me lo dio todo, a pesar de que no tenga absolutamente nada, porque es que finalmente yo no tengo absolutamente nada, pero de alguna manera esta tierra me lo ha dado todo. Claro, yo quisiera en algún momento visitar Europa, ¿sí? Pero si tengo la posibilidad de conocer el territorio colombiano, pues primero será el territorio colombiano antes que el territorio europeo, porque son la gente que está aquí, o sea, la gente que me rodea, ¿no? La gente que sí, pero no tomarse una foto con la Torre Eiffel, ¿sí? O visitar los países europeos y, ay, no, sí, Europa, no sé, la historia europea, es bellísima la historia europea, pero nosotros también tenemos historia que debería enorgullecernos como colombianos.
Y justamente esa película del prócer José Prudencio Padilla, ¿sí? Incluso yo sigo en Instagram a unas mujeres afro, ¿sí? Mujeres negras, que en uno de esos videos de ellas hablaban de José Prudencio Padilla y cómo finalmente José Prudencio Padilla fue considerado traidor por Simón Bolívar y por otros, ¿sí? Lo consideraron traidor y creo que lo mataron finalmente. Pero José Prudencio Padilla jugó un papel importante en la independencia del país. Y no solo un papel importante por ser, eh, por ser prócer y hombre, ¿sí? Lastimosamente en esa época el tema del género pues estaba muy ligado a que los hombres hacían todo y las mujeres estaban más relegadas a otros contextos. Sin embargo, tenemos a Policarpa, ¿sí? Que puede existir o no existir, pero finalmente tenemos a Policarpa Salabarrieta. Pero la importancia de José Prudencio Padilla es que es un hombre negro, ¿sí? Y la historia misma de las personas, de los colombianos negros, de los afroamericanos. Claro, mucha gente criticó la película o critica la película porque dice, ay, no, ahora una película de Colombia hablaba en inglés porque el protagonista es un actor de Hollywood importante. Pero estoy casi seguro que si hubiesen cogido al actor colombiano, más afrocolombiano, más importante de las telenovelas actuales, usted no va a ver a esa película. Sí. Pero por simple curiosidad y por tener la referencia de que es un actor de Hollywood que ganó un Oscar, lo más probable es que usted vaya y vea esa película. Lo más probable es que usted vaya y vea esa película porque pues, es el actor de Hollywood, ¿sí? Pero lo más, supongo, incluso a mí me gusta mucho recomendar RTBC Play, ¿no? El YouTube colombiano, ¿sí? RTBC Play, producciones colombianas, ¿no? Y cada cierto tiempo me meto y reviso qué nuevos contenidos hay ahí en RTBC Play. Que finalmente son manos colombianas produciendo también películas, ¿no? Produciendo también arte. Y en Instagram una persona en Instagram, afro también él, no sé si es colombiano, creo que sí. Yo no sé ustedes, pero yo estoy muy feliz con lo que acaba de hacer el presidente Gustavo Petro. La película del almirante Padilla que va a personificar Cuba Gooding es una de las cosas más impresionantes que han hecho un presidente por la historia de nuestro país, pero especialmente por la gente negra, por nuestra historia que ha estado invisibilizada por siglos. Y 10.000 millones de pesos realmente no es plata. Nuestro legado en Colombia, que ha sido borrado, 10.000 millones de pesos realmente no es nada. Y estoy muy feliz que un Oscar de Hollywood, pues personifique a un personaje tan importante como lo es el almirante Padilla, que creó la Fuerza Naval de Colombia y que ponga en el lugar que merecemos la gente negra en este país, porque hemos construido esta nación y aún nos siguen negando. Gracias, presidente Petro. Sí, ¿no?
Quiero dejarlos ahí con ese contexto, con lo que acabaron de escuchar de esa persona mientras voy y preparo el café, porque tengo que preparar el café. Quiero que se queden escuchando, incluso en bucle, ¿no? Yo no soy Escuchando a esta persona. Quiero que lo escuchen una y otra vez mientras hago el cafecito, ¿sí? Porque lo que dice él es muy importante y valioso para Colombia, ¿no? Y no solo para Colombia, sino para las personas negras. No solo para la Colombia en general, sino para la Colombia indígena, para la Colombia afro, para la Colombia, ¿no? Pero quiero que lo escuchen. ustedes, pero yo estoy muy feliz con lo que acaba de hacer el presidente Gustavo Petro. La película del almirante Padilla que va a personificar Cuba Golding es una de las cosas más impresionantes que han hecho un presidente por la historia de nuestro país, pero especialmente por la gente negra, por nuestra historia que ha estado invisibilizada por siglos. Y 10.000 millones de pesos realmente no es plata. Nuestro legado en Colombia, que ha sido borrado, 10.000 millones de pesos realmente no es nada. Y estoy muy feliz que un Oscar de Hollywood, pues personifique a un personaje tan importante como lo es el almirante Padilla, que creó la Fuerza Naval de Colombia, y que ponga en el lugar que merecemos la gente negra en este país, porque hemos construido esta nación y aún nos siguen negando. Gracias, presidente Petro. Yo no sé ustedes, pero yo estoy muy feliz con lo que acaba de hacer el presidente Gustavo Petro. La película del almirante Padilla que va a personificar Cuba Golding es una de las cosas más impresionantes que han hecho un presidente por la historia de nuestro país, pero especialmente por la gente negra, por nuestra historia que ha estado invisibilizada por siglos. Y 10.000 millones de pesos realmente no es plata. Nuestro legado en Colombia, que ha sido borrado, 10.000 millones de pesos realmente no es nada. Y estoy muy feliz que un Oscar de Hollywood, pues personifique a un personaje tan importante como lo es el almirante Padilla, que creó la Fuerza Naval de Colombia, y que ponga en el lugar que merecemos la gente negra en este país, porque hemos construido esta nación y aún nos siguen negando. Gracias, presidente Petro. Yo no sé ustedes, pero yo estoy muy feliz con lo que acaba de hacer el presidente Gustavo Petro. La película del almirante Padilla que va a personificar Cuba Golding es una de las cosas más impresionantes que han hecho un presidente por la historia de nuestro país, pero especialmente por la gente negra, por nuestra historia que ha estado invisibilizada por siglos. Y 10.000 millones de pesos realmente no es plata. Nuestro legado en Colombia, que ha sido borrado, 10.000 millones de pesos realmente no es nada. Y estoy muy feliz que un Oscar de Hollywood, pues personifique a un personaje tan importante como lo es el almirante Padilla, que creó la Fuerza Naval de Colombia, y que ponga en el lugar que merecemos la gente negra en este país, porque hemos construido esta nación y aún nos siguen negando. Gracias, presidente Petro. Yo no sé ustedes, pero yo estoy muy feliz con lo que acaba de hacer el presidente Gustavo. Se los dejé ahí un rato. Permítame un segundo. Me amarro el zapato. Claro, se está recreando de alguna manera la historia de un colombiano, de un prócer de la independencia. Ni siquiera éramos República de Colombia ni nada, o sea, se tenía el proyecto de República de Colombia. Y obviamente, como dije, ¿no? Me volví coleccionista de monedas conmemorativas. Y si no estoy mal, hace cuando se creó la Armada, 1810, septiembre 1810, la Armada. Si no estoy mal,
monedas conmemorativas del Banco de la República. Está sacando el Banco de la República monedas conmemorativas, si no estoy mal. eh, 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 eh. ¿Dónde están las otras? Aquí está. Si no estoy mal, tengo esa moneda conmemorativa. La batalla naval del lago de Maracaibo y declaratoria del 24 de julio del Día de la Armada. En el 2023 ya estaba coleccionista. Tengo la de la Fuerza Aérea Colombiana, tengo la de Policarpa Salabarrieta, tengo la de la Armada. Si no estoy mal, creo que sí la tengo y aquí está. Almirante José Padilla López, José Prudencio Padilla López. Tengo la moneda conmemorativa y claro, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que estamos viviendo como humanos, ¿no? Como usted y yo que estamos vivos en este preciso momento, el 7 de marzo del 2026, ¿no? Bueno, obviamente no sé cuándo vaya a ver este video, si es que lo va a ver, pero yo me siento orgulloso y de ser colombiano. Sí, o sea, siento que este país me gusta. A mí me gusta este país. Eh, claro, quisiera muchas cosas, pero bueno, en fin. La cuestión es que también me siento muy orgulloso y, o sea, saco pecho por cosas que posiblemente usted piense que no son nada relevante, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de cuando uno cumple una década, cumple medio siglo, cumple medio milenio, ¿sí? Eso debería ser motivo de celebración incluso, ¿no? Era muy pequeño, era muy pequeño cuando sacaron la moneda conmemorativa. No la tengo, lastimosamente no la tengo. Eh, Ojalá algún día llegue a tener esta moneda conmemorativa. Es de 1492, de 1992 sacaron esta moneda conmemorativa de los 500 años de historia eh, americana, ¿sí? De historia americana. 500 años de historia americana. Sí, no, espere. Espere, porque estoy mal de cálculos, la verdad. Menos 992 menos 1492. Sí, sí, estoy bien. 500 años de historia. eh, es una tontería, no es una moneda. Sí, pero son 500 años. Claro, yo, la verdad, como ser humano, nacido en 1986 menos 1992, tenía 6 años, sí, o sea, 6 años. Y vivía en Pamplona Norte de Santander, sí, o sea, los años 90 los viví en Pamplona Norte de Santander, mi amada Pamplona. Extraño ese frío delicioso que hace en Pamplona Norte de Santander. Me encanta Pamplona Norte de Santander. Tengo una historia como tal tengo una historia de 10 añitos más o menos. eh, y claro,
Motivo de orgullo haber nacido en el siglo XX y haber pasado de alguna manera la transición de siglo, y no solo la transición de siglo, sino también la transición de milenio, ¿sí? Estamos en el 2000, ¿no? En los 2000, esto es del tercer milenio, si no estoy mal. Y no solo eso, sino que como colombianos empezamos a vivir el tema de los 500 años de historia. Los 500 años de historia. El año pasado, que salió esa moneda conmemorativa, de los 500 años de la fundación de Santa Marta, eso no quiere decir que Santa Marta o no quiere decir que la tierra del Caribe colombiano no tenga una historia anterior a esos 500 años, pero marca un precedente que una ciudad fue fundada en 1525, ¿no? Y lo curioso es que, bueno, espero que esto llegue a manos de la gente de la gente del Banco de la República y que saquen las monedas conmemorativas correspondientes, ¿no? Claro, me toca esperar hasta el 33, no estamos lejos, pero pues siempre son varios años para llegar hasta el 33, es Santa Marta, y ojalá, ay, no está aquí, ojalá llegue a vivir eh, ojalá llegue a vivir hasta el 49, hasta el 2049, ¿sí? Y pueda adquirir mi moneda conmemorativa de la ciudad en la que nació este pechito. No mentiras. Pero sí, sí, o sea, y es que, o sea, por ejemplo, el año pasado tuve la posibilidad de pisar tierra Samaria, pisar tierra de Santa Marta. Yo ya había ido a Santa Marta cuando era niño, sí, o sea, cuando era niño. Mi papá, si no estoy mal, es de Santa Marta, nació en Santa Marta. Eh, el tema es que yo ya había ido a Santa Marta en varias ocasiones, pero esta vez llegué con la plena conciencia de que estaba pisando tierra de Santa Marta 500 años después. Sí, o sea. Y claro, esto es un juego, entre comillas, de creación de significados, ¿sí? Creación de significados y creación misma de creencias, ¿no? La posibilidad, por ejemplo, de que nosotros, los seres humanos, al morir reencarnamos, me parece bastante interesante y llamativa, ¿no? Supongamos que sí, somos seres humanos que reencarnamos una y otra vez. Tenemos mal contada una historia de 300.000 años. Si tomamos como referente a los Homo sapiens que surgieron en África, ¿sí? Todos nacimos, la cuna de la humanidad está en África.
Pero claro, tenemos una historia de 14.000 años. eh, si tomamos como referente los primeros pobladores del continente suramericano, que bien, quién sabe cómo llegaron a este territorio finalmente. Algunos dicen el estrecho de Bering y descendieron por Norteamérica y pasaron, pues, sí. Y pues me gusta, o sea, me gusta identificarme con pucha, sí, o sea, así como lo hacen los norteamericanos cuando dicen América para los americanos, sí, o hacer América grande, que me pareció un buen gesto del presidente Gustavo Petro de ponerle la S, ¿no? Las Américas, porque es que ellos, muy orgullosos ellos, muy sacapecho ellos de ser americanos, ¿sí? Y nos quitaron la categoría a nosotros de americanos porque ellos no, ellos son los americanos, ¿sí? Y no, o sea, orgullosamente suramericano, ¿sí? Y orgullosamente indígena y orgullosamente negro. Afortunadamente, mi parte de mi familia es negra, ¿sí? Mi mamá nació en República Dominicana, mi abuela era de República Dominicana. Lo poco, lo mucho que sé de la historia familiar, sí, en algún momento un ancestro mío negro que se casó con una española blanca, sí, hasta donde escuché en algún momento, no sé si es cierto o no. No tengo mucho registro de la historia de mi familia. Pero carajo, sí, o sea, orgullosamente, sí. Incluso a mí me fascina escuchar a la gente de República Dominicana. Y me fascina porque es que cada vez que escucho República Dominicana, una parte de mi cerebro se activa y me trae a la memoria a mi abuela. Y no solo a mi abuela, sino que creo que eso se va a quedar también en la memoria. Y es que mi tía y mi tía que ya obviamente nos abandonó, ya debe estar reencarnando, debe ser un bebé de 3 meses, 4 meses. Ojalá nos crucemos en esta vida nuevamente siendo otras personas. Pero bueno, mi tía eh, y mi mamá tenían una vaina ahí que cuando hablaban de República Dominicana o cuando hablaban de mi abuela, ponían el acento, hablaban en acento dominicano. Mira, no sé cómo hablan específicamente, no quiero hacer el ridículo y tratar de imitar el acento, pero carajo, siempre que escucho gente de República Dominicana, del Caribe, no sé, de esa parte, de Cuba, o sea, no sé, tienen una forma muy particular de hablar y me recuerdan enormemente a mi abuela, ¿sí? El tono que tenía mi abuela, ¿sí? O sea, y es un recuerdo muy vivido y el tema de también me recuerda a mi tía y a mi mamá hablando en acento de República Dominicana. Y es un orgullo también, incluso que no sea 100% colombiano. Soy ahí una mezclita ahí entre colombiano y de República Dominicana y dominicano, ¿sí? Mi papá era de Santa Marta, mi papá es de Santa Marta y mi mamá de República Dominicana.
Sí, mi abuela es de República Dominicana, mi abuelo no tengo conocimiento de qué parte de Colombia nació. Mi abuelo sí era colombiano, mi abuelo materno, mi abuelo paterno, no sé, creo que era de Barranquilla o es de Barranquilla. Pero bueno, finalmente, o sea, ya me puse a hablar de otras cosas, ¿sí? O sea, finalmente, pero bueno, el tema es que Colombia está pasando por un momento de cierres y principios, ¿no? De cierres y principios. Se van a cerrar ahorita, por ejemplo, este año 2026 ya es el primer año de la otra mitad de milenio de la ciudad de Santa Marta. Ya cumplió sus 500 añitos. Y obviamente súper interesante, o sea, me parece supremamente valioso eso. Y por ejemplo, el tema de Gustavo Petro y el tema de que Gustavo Petro me representa y el gobierno representa, obviamente, Gustavo Petro perdió la oportunidad, ¿sí? Perdió la oportunidad de hacer historia en Colombia, eh, de hacer historia en Colombia, y no solo Gustavo Petro, sino el gobierno mismo de Gustavo Petro, dejando marginado a un espacio muy reducido la figura de Francia Márquez. Y Francia Márquez es prácticamente, o sea, es uno de los nadie, ¿sí? Obviamente no quiere decir que ella no sea nadie en sí, pero sí es uno de los nadie, una líder social, ¿sí? Que llegó finalmente a la vicepresidencia de la República de Colombia. Una mujer negra. Y digo que perdió la oportunidad, sí, claro, ya teníamos, ya antes tuvimos a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, sí, pero el hecho de una mujer y una mujer negra, sí, tiene un peso en la historia misma. Y claro, ella, por ejemplo, era la directora, la ministra de Igualdad. El Ministerio de la Igualdad, le quitaron cosas, le pusieron cosas, cambiaron a este, pusieron a aquel y toda esa vaina, pero era un momento histórico, va a quedar en la memoria, no sé qué vaya a quedar en la memoria de los colombianos, pero yo, por ejemplo, estoy orgullosísimo de que, o sea, este es el primer gobierno de izquierdas del siglo XXI, ¿sí? El primer gobierno de izquierdas del siglo XXI. Sí, o sea, claro, y es que tenemos una historia muy conflictiva del siglo pasado, donde los militantes de izquierda, donde los comunistas, donde la gente que pensaba completamente diferente, la aniquilaban o se subían o se armaban, ¿sí? El surgimiento de las guerrillas, el surgimiento de los partidos políticos de izquierda y todo el tema, ¿sí? Gustavo Petro es el primer presidente, hasta donde tengo yo conocimiento, que militó en un grupo guerrillero, que se sometió a la paz, ¿sí? Producto de un proceso de paz exitoso, más o menos, porque obviamente perdió a Pizarro, que era candidato presidencial, eh, pero de alguna manera es el presidente de la República, ¿sí? Es el primer presidente guerrillero que tenemos. Ex guerrillero, reitero, es guerrillero.
¿sí? Y claro, cuando yo hago todo este ejercicio de conocer la historia de Colombia y demás, y lo que estaba haciendo con los informes de la Comisión de la Verdad, es que debemos dejar atrás muchos odios que formamos en el siglo XX, ¿sí? Y eso está en reconocer, sí, que hubo conflicto, sí, que se ocasionaron víctimas, sí, que hubo un mal manejo de los colombianos con respecto a su propia historia. Obviamente, los crímenes que cometió el M-19 siempre serán crímenes, ¿sí? Pero el gobierno también, los gobiernos, el Estado también, la institución del Estado, diferentes presidentes han cometido también otros crímenes. Y aún así, y aún así, esta historia es de amores y odios, ¿no? Esta historia es de un día estamos peleados y otro día estamos tratando de conciliarnos como colombianos. Por ejemplo, sí, o sea, los guerrilleros de las FARC cometieron muchos crímenes y muchas cosas malas, hicieron muchas cosas malas, pero que la sociedad colombiana esté en una tónica totalmente diferente de decir, bueno, sí, o sea, escuchémonos entre colombianos y tratemos de sacar adelante este país, ¿no? Y todos esos militantes de las guerrillas que ahorita le están apostando a un proyecto de país. Claro, eso no va a devolver a las víctimas del conflicto armado, pero ellos tomaron una decisión de dejar las armas a un lado y construir país de una forma diferente. Y tenemos que reconocer que eso requiere de mucho valor y que ya no necesitamos esos discursos de colombianos incendiando la guerra, ¿sí? Incendiando la guerra y buscando que los niños que los niños que nacieron en los 90, que los niños que nacieron incluso estamos en el 2026. Los niños que nacieron en el 2000 tienen 26 años en este momento, ¿sí? Los niños, ¿sí? Ya son hombres de 26 años. Y no podemos permitir entonces que los que nacieron en el 2010, 16, 17 años, eh, sean ahorita carne de cañón para alimentar una guerra contra otros colombianos. Por eso digo, mañana, y ya con esto sí, ahora sí voy a terminar este tema, y es que ya mañana eliges candidatos al Senado y a la Cámara, ¿sí? Y me gustaría en serio que cuando tengas ese cartón enfrente, votes a conciencia y votes por el proyecto finalmente político que busque seguir reconciliando a los colombianos. Ya el camino de las armas ya lo conocemos de par a par, ya sabemos qué es lo que pasa cuando los seres humanos cogen las armas para matarse. Lo sabemos en conflictos regionales, lo sabemos en conflictos locales y lo sabemos en conflictos internacionales. Tienes tiempo todavía y espero que obviamente este video lo veas en algún momento y también tienes tiempo, ¿sí? Tienes tiempo para reflexionar sobre tu candidato presidencial. Sí, o sea, tienes tiempo para que reflexiones sobre tu candidato presidencial y elijas un proyecto que esté abierto al diálogo, ¿sí?
En esa escalada de armas, todos pierden. Y necesitamos un político que llegue a la presidencia, un político, no, un colombiano que llegue a la presidencia y que haga todo lo posible, o sea, que se pare duro también, como el presidente Gustavo Petro, ¿sí? Y que reconozca que lo que está sucediendo en Palestina sigue siendo un genocidio y que Israel tiene que bajar las armas y dejar de atacar a Irán, a Palestina y a los vecinos que tiene Israel. Necesitamos un presidente que tenga buenas relaciones con los Estados Unidos, pero también que producto de esas buenas relaciones con los Estados Unidos también medie un poco para bajarle los humos a Donald Trump y decirle, oiga, pare, porque es que este mierdero que está generando Donald Trump, ¿sí? O sea, lo va a pagar la sangre de los seres humanos de ahorita, ¿sí? O sea, claro, Donald Trump no se enrojece ni se molesta cuando dice que norteamericanos, estadounidenses, van a perder la vida en el conflicto contra Irán, ¿sí? Porque claro, él firma un papel donde dice declaración de guerra, ¿sí? Pero él no es el que coge el arma y le dispara a otro ser humano en otra parte del mundo. Él no va a ser una persona que va a tener una crisis, un trastorno, ¿cómo es que se llama eso? Trastorno, ay, sí, ahora se me olvidó, el trauma, no va a tener un trastorno por el trauma de haber matado a otro ser humano, porque él fácilmente escucha las noticias, escucha en los medios, no, el, el, el avión llegó y bombardeó por allá y eso es por allá en otro lado y ya, sí. Él va a estar en la Casa Blanca relajado, tranquilo, haciendo la guerra desde el escritorio, donde firma todos esos papeles. Pero los seres humanos que están bombardeando a otros seres humanos están perdiendo todo tipo de humanidad, porque ven al otro como un enemigo. Entonces, en vez de invitar, como lo hace algunos candidatos presidenciales, como Vicky Dávila, y que dice Donald Trump, haz lo tuyo, ¿sí? ¿Qué es hacer lo tuyo? Bombardear a gente en una lancha, meterse a un país soberano y secuestrar al presidente de ese país, porque supuestamente el petróleo es de ellos. No respetar la soberanía de los otros países de América. Pero bueno, finalmente, sí, mañana tendrás que votar, como colombiano tendrás que votar. Me gustaría, obviamente, que pensaras muy bien sobre el candidato que estás pensando votar, ¿no? Y si ese candidato le está apostando al proyecto político de sacar adelante a Colombia, o si está pues, votando por el político o por la persona que quiere votar, que va a hacer todo lo posible por destruir al contradictor político, por estropearle el camino al presidente que llegue, ¿sí?
porque finalmente no le está torpedeando el camino al presidente que llegue. Esta experiencia de Gustavo Petro nos demostró cómo un Congreso podía torpedear todos los avances que finalmente el país requiere, ¿no? Porque hay una serie de reformas que hay que hacer. Porque mientras, o sea, necesitamos que todos y cada uno de los colombianos tenga acceso a todos sus derechos. Y para eso hay que hacer una reforma que contenga a todos los colombianos. Pero si tú estás cómodo en tu casa viendo esto desde una gran ciudad y dices, no, pero pues es que yo lo tengo todo, ¿sí? Tienes que pensar que hay en regiones apartadas del país donde la gente no tiene los recursos y donde los políticos, porque vuelvo a poner ahí el nombre de Vicky Dávila, ¿no? Cuando va a La Guajira y promete agua y promete esto y promete aquello y se apropia de la vestimenta indígena y todo y utiliza a una comunidad indígena a su conveniencia porque pues hay plata de por medio, ¿sí? O sea, finalmente, la reflexión que quiero hacer con todo esto es que mañana tienes que votar por una consulta. Yo no voy a pedir la consulta porque mi candidato presidencial no está en esa consulta, ¿sí? Obviamente, yo no estoy diciendo vota por Iván Cepeda, ¿no? Vota por el candidato que consideras tú que finalmente va a poner en primer lugar a los colombianos, ¿sí? Y va a gobernar por todos los colombianos, no por los empresarios, por los emprendedores, por los, o sea, por lo privado, por no, ¿sí? Que va a gobernar el país para todos y cada uno de los colombianos. Pregúntate si el Firmes por la Patria te incluye a ti dentro de esa patria, siendo creyente en una religión totalmente distinta, siendo la persona que piensa de manera diferente, ¿sí? Si ese firmes por la patria, en verdad es firmes por la patria con respecto a la diferencia política que tenemos todos. Es que la humanidad es completamente diversa, ¿sí? O sea, es completamente diferente la una de la otra. ¿Sí? Y no puedes tratar de encajar a todos en una misma, en un mismo panorama de patria, ¿sí? En un modelo de patria que se ajusta a tu única forma de pensar. Tienes que entender que hay diferentes formas de vivir la patria allá afuera y tienes que buscar integrar a todas esas personas porque todos habitamos finalmente este territorio. Pero bueno, mañana es día de votaciones. Muchísimas gracias por ver este contenido. Si en algún momento de sus vidas se encontraron con este contenido, eh, por mi parte, no es nada más. Y nos vemos. Nos vemos mañana después de la votación y después de subir la foto, la primera foto de marzo. Nos vemos. Nos vemos mañana en un nuevo stream. Yo creo que haré un stream cortico. Esta semana que viene todavía sigo en el programa de Clínica Día. Recuerden, tuve un episodio psicótico el 15 de febrero del 2026. Producto de ese episodio psicótico, estuve hospitalizado durante una semana y después de esa semana empecé un programa de psicoeducación llamado Clínica Día. Esto es prácticamente un programa de la EPS Sanitas, no me está pagando nada Sanitas por decir lo que estoy diciendo. Sin embargo, yo reconozco que mi experiencia como usuario de esa EPS
que no soy un usuario directo, sino que soy una persona que es beneficiario de ese sistema, beneficiario de un familiar me tiene como beneficiario. eh, Finalmente puedo acceder a esta psicoeducación que creo que es muy pertinente y necesaria y que creo que obviamente todos los seres humanos deberíamos estar interesados y en cuidar de nuestra salud mental, sobre todo en un país que ha tenido un estrés postraumático, era el trastorno. Ha tenido un estrés postraumático porque 70 años de guerra siempre dejarán secuelas, ¿no? Y como colombianos estamos buscando sanar nuestros odios, nuestros resentimientos. Entonces, en las horas de la mañana no estaré disponible, en las horas de la mañana no estaré disponible. eh, y bueno, feliz jornada electoral. Espero que elijan personas que en verdad, tienen un interés genuino por mejorar la calidad de vida, por crear las leyes que mejoren la calidad de vida de todos los colombianos y no elegir gente que va a saquear el Estado 50 millones de pesos al mes durante 4 años y que va a ser eh, corrupta y se va a robar los recursos, no, ¿sí? Y eso quiere decir que tu ejercicio como colombiano con derecho al voto no termina cuando tú botas la papeleta dentro de la caja de votaciones, ¿sí? En ese momento empieza tu ejercicio político, porque tienes que hacerle control político a ese candidato por el que votaste. No es que, ay, yo lo puse encima en el poder, ahora usted, no, no. Tienes que hacerle control político. Y si no sirve para afuera, ¿sí? Pero que sea en realidad para afuera. No como sucedió con Miguel Polo Polo, que lo intentaron sacar varias veces y finalmente no lo sacaron. Cumplió sus 4 años cobrando un sueldo de 50 millones de pesos y feliz y contento, despotricando y insultando la memoria de las víctimas con todos los escándalos que salieron en estos 4 años. Entonces, por un Congreso, por una Cámara de Representantes que represente finalmente a los colombianos, termino este stream. Muchísimas gracias por ver esto. Si en algún momento de sus vidas se encontraron con él, nos vemos pronto.